Cosmos. En la vastedad del espacio, en la inmensidad del tiempo, la respuesta a nuestras más inquietantes preguntas. Cosmos, la voz del universo. La serie completa de 7 videocassettes, ganadora del premio Pulitzer. Cosmos. La serie Cosmos, ganadora de los premios Emmy y Peabody, ha sido vista en más de 60 países por más de 400 millones de personas. Esta es una versión actual. Cosmos ha sido posible gracias a los donativos de Atlantic Richfield, fabricante de los productos petroleros Arco, la Corporación para la Televisión Pública y las fundaciones Arthur Vining Davis. Cosmos. De Carl Sagan. Un viaje personal. Hoy presentamos Nostalgia por un planeta rojo. En 1897, H.G. Wells escribió La Guerra de los Mundos, una novela sobre marcianos. En los últimos años del siglo XIX, nadie hubiera creído que este mundo era observado estrecha y vivamente por inteligencias superiores a las del hombre, y sin embargo tan mortales como él. Mientras los hombres se ocupaban en sus diversos intereses, eran observados y estudiados, quizá tan minuciosamente como un hombre con un microscopio podría observar las criaturas pasajeras que invaden y se multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, el hombre iba y venía sobre este mundo ocupado en sus pequeñas tareas, confiado en la seguridad de su dominio sobre la materia. Posiblemente ese infusorio bajo el microscopio hacía lo mismo. Nadie pensaba en los mundos más antiguos del espacio como fuentes de peligro para los humanos, o si pensaban en ellos era para descartar la idea de que en ellos la vida fuera imposible o improbable. Es curioso recordar los hábitos mentales de esos lejanos días, cuando muchos de los hombres terrestres imaginaban que podía haber otros hombres en Marte, tal vez inferiores a ellos y dispuestos a recibir una expedición misionera. Sin embargo, a través del golfo del espacio, intelectos vastos, fríos y sin compasión miraban este mundo con ojos de envidia y lenta y seguramente trazaban sus planes contra nosotros.
La novela de Wells dominó la imaginación popular de la era victoriana, una época en la que el automóvil era una novedad, cuando el ritmo de la vida estaba en gran parte determinado por la velocidad del caballo. A este mundo Wells introdujo una fantasía interplanetaria con naves espaciales, pistolas de rayos y seres extraños e implacables. Estas fueron probabilidades originales e inquietantes. Los marcianos de H.G. Wells no eran simplemente variaciones de un tema humano. Por el contrario, eran el producto evolucionado de un ambiente totalmente ajeno. «40 años más tarde, esta fantasía aún fue capaz de atemorizar a millones de estadounidenses que sufrían psicosis de guerra, cuando se dramatizó para la radio por el joven Orson Welles. Unos años antes de publicarse La Guerra de los Mundos, una muy diferente visión de los marcianos se estaba fraguando en la mente de un hombre acaudalado de Boston. Su nombre, Percival Lowell. Los marcianos de H.G. Wells fueron un medio para que el novelista examinara la sociedad contemporánea a través de ojos extraños. Pero los marcianos de Percival Lowell eran, según él, muy reales. Fue aquí donde se desarrollaron las afirmaciones más elaboradas acerca de la vida en Marte. Lowell se interesó por la astronomía aún siendo joven. Pero el amor de toda su vida fue el planeta Marte. Lowell se estremeció por la noticia en 1877, dada por el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, de la existencia de los canali en Marte. Schiaparelli había informado durante un acercamiento de Marte a la Tierra sobre una intrincada red de líneas rectas, sencillas y dobles, cuadriculando las áreas brillantes de Marte. Canali en italiano significa estrías o ranuras, pero se introdujo rápidamente al español como canales, una palabra que naturalmente implica el acopio de cierta inteligencia. La fantasía marciana arrolló Europa y América, y Percival Lowell se vio a sí mismo envuelto en ella. En 1892, al fallarle la vista, Schiaparelli anunció que abandonaba sus observaciones de Marte. Lowell decidió continuar la obra. Deseaba tener un sitio de observación de primera fila, sin la obstrucción de nubes y luces de la ciudad. Un lugar adecuado y con buena vista. Buena vista es un término astronómico para definir una atmósfera estable en la que la oscilación de una imagen astronómica en el telescopio es mínima. Lowell construyó su observatorio muy lejos de casa, en Mars Hill, aquí en Flagstaff, Arizona. Lowell dibujó las características de Marte y especialmente los canales que lo hipnotizaban. Ahora, estas observaciones no son fáciles. Se pasan largas horas ante el telescopio en el frío del amanecer. La mayor parte del tiempo la buena vista es nula. Y cuando esta es nula, la imagen de Marte se nubla y se distorsiona. Y se olvida todo lo que se ha observado. Pero acontece que la imagen se concreta y entonces las facciones de Marte saltan a la vista maravillosamente. Se debe recordar lo que se ha visto y ponerlo por escrito. Se deben hacer a un lado las ideas preconcebidas y con mente abierta tomar nota de las maravillas que el planeta Marte nos ofrece. Esta es la libreta de trabajo de Percival Lowell. Aquí está
lo que él creyó ver. Superficies oscuras y brillantes, indicios de capas polares y canales. Un sinnúmero de canales. Lowell creyó que lo que veía era una enorme red de canales de irrigación a lo largo de todo el planeta que llevaba agua de las capas polares derretidas a los habitantes sedientos de las ciudades ecuatoriales. Y pensaba que el planeta estaba habitado por una raza más sabia, más antigua y tal vez muy diferente a nosotros. Pensaba que los cambios estacionales en las áreas oscuras se debían al crecimiento o descomposición de la vegetación. Pensaba que el planeta era similar a la Tierra. En conclusión, pensaba demasiadas cosas. Los marcianos de Lowell eran una raza en extinción. Sus ciudades, antes grandes y hermosas, estaban en ruinas. Creyó que el clima marciano estaba cambiando, que la preciada agua se escurría al espacio, que el planeta estaba convirtiéndose en un mundo desértico. Los canales, pensó, eran la última y desesperada medida, un esfuerzo heroico de ingeniería para conservar el agua que se escapaba. Pero su tecnología, aunque mucho más avanzada que la nuestra, resultaba inadecuada para detener la catástrofe planetaria. El reto contemporáneo más serio para las ideas de Lowell surgió de una fuente inesperada, del biólogo Alfred Russel Wallace, co-descubridor de la evolución por selección natural. Wallace demostró correctamente que el aire de Marte era demasiado frío y tenue para permitir la existencia de agua líquida. Escribió que solo una raza de locos construiría canales bajo tales condiciones. Los marcianos de Lowell eran benignos y optimistas, un poco como dioses, muy diferentes a la amenaza malévola presentada por H.G. Wells y Orson Welles en La Guerra de los Mundos. Ambos conjuntos de ideas pasaron a la imaginación popular mediante suplementos dominicales de ciencia ficción y entusiasmaron a generaciones de niños de 8 años, con la fantasía de que ellos mismos podrían algún día viajar al distante planeta Marte. Recuerdo que yo leía con intensa fascinación las novelas marcianas de Edgar Rice Burroughs. Viajaba con John Carter, caballero del espacio, de Virginia a Barsoom, como era conocido Marte por sus habitantes, sorteando las bestias de carga llamadas Fox y conquistando a la bella Deja Thoris, princesa de Helio, y socorriendo al luchador verde de 3 metros de altura llamado Tar Starkus. Mientras en Marte, sus lunas paseaban en lo alto, en una noche de verano, en Barsoom. Generaciones de niños de 8 años, yo entre ellos, consideraron la exploración de Marte como una auténtica posibilidad, que con nuestros propios recursos podríamos algún día aventurarnos al distante planeta Marte. John Carter llegó a Barsoom con
con solo pararse en un campo abierto, extendiendo los brazos y concentrándose en ese planeta. Recuerdo haber pasado muchas horas de mi infancia con los brazos resueltamente extendidos en un campo abierto al atardecer, e implorando para que el cielo me enviara al planeta de mis sueños. Pero todo fue inútil. Tenía que haber un medio mejor. Y lo hubo. El verdadero camino a Marte fue abierto por un niño que amaba los cohetes. Las actuales celebraciones del 4 de julio en Nueva Inglaterra son prácticamente iguales a las de 1890. Entonces, como ahora, la cumbre de las festividades del día era un despliegue de fuegos artificiales. Era la parte que más disfrutaba Robert Goddard. A los 16 años, ya disparaba sus propios cohetes. Escribió en su diario, 4 de julio de 1898, disparé cañones y petardos todo el día, y por la noche, disparé 5 cohetes. Ese mismo año, La Guerra de los Mundos se publicaba en episodios en el Boston Post. Goddard los leía hasta la última palabra. La prensa de Boston también publicaba las emocionantes conjeturas de un tal profesor Lowell, a cuyas conferencias Goddard asistiría más tarde. Las imágenes de Marte concebidas por Wells y Lowell seducían al joven Goddard. Y a los 17 años, el 19 de octubre de 1890, estas cristalizaron en una penetrante visión que estableció la dirección y el propósito de toda su vida. Desde las altas ramas de un viejo cerezo en la granja familiar, Goddard vislumbró la forma de hacer algo más que especular acerca de Marte. Mucho antes de que alguien pudiera volar en avión o escuchar la radio, Goddard decidió inventar una máquina que viajara al planeta Marte. Durante el resto de su vida, conmemoró ese día de octubre como el día del aniversario del nacimiento de su gran sueño. Para la década de los 20, después de años de estudiar física e ingeniería, estaba experimentando con cohetes de combustible líquido. Para poder construir un cohete que alcanzara grandes alturas, Goddard tuvo que crear los principios de una tecnología totalmente nueva. Inventó los componentes fundamentales que impulsan, estabilizan y guían al cohete moderno.
y difícil. Pero Goddard se sobrepuso a los muchos contratiempos. Escudriñaba en los restos de cada experimento los datos que lo guiarían en el siguiente. Siempre reafirmando viejas técnicas e inventando nuevas, hasta que finalmente el cohete dejó de ser un simple juguete peligroso y lo puso en camino de ser un vehículo interplanetario. Goddard falleció en 1945, antes de que un cohete saliera del planeta Tierra. Aunque Marte siempre fue su objetivo, sabía que tal meta sería ridiculizada. Públicamente declaró un objetivo más modesto: el viajar a la Luna. Aquellos sueños juveniles de viajar a la Luna y a Marte, compartidos por Goddard y su contemporáneo, un científico ruso llamado Konstantin Tsiolkovsky, fueron realizados unas cuantas décadas después de sus muertes. Sondas sin tripulación que evolucionaron a partir de los cohetes primitivos de Goddard no han encontrado rastro de una red de canales en Marte. No hay duda de que los canales de Marte fueron de origen inteligente, pero la pregunta es, ¿en cuál extremo del telescopio se encontraba la inteligencia? Cuando nuestras emociones son fuertes, es muy posible que nos engañemos. Sin embargo, aún sin tales canales, la exploración de Marte nos lleva a imaginar la emoción sin límite que deben haber sentido Colón o Marco Polo. Hay muchos cráteres de impacto, pero no encontramos canales en absoluto. Existen líneas de fallas en la superficie y complejos patrones de cordilleras y valles, pero son demasiado pequeños y están en los lugares equivocados para ser los canales del Lowell. Además, no parecen haber sido hechos a propósito. Existen muchas señales de agua, antiguas desembocaduras de ríos que serpentean entre los cráteres. El Valle de Nirgal, nombre del antiguo dios babilonio de la guerra, tiene 1000 kilómetros de largo y 1000 millones de años. Parece que hubo un tiempo en el que Marte era mucho más cálido y húmedo que en la actualidad. Me pregunto si alguna vez surgió la vida en los remansos fangosos de estos grandes sistemas fluviales. Las aguas corrían al mismo tiempo que se formaban los grandes volcanes de la meseta Tarsis, antes de que se formaran los actuales continentes de la Tierra. Debe haber sido una época muy activa en Marte. He aquí una de las características más extrañas de Marte: las pirámides de Eliseo, 10 veces más altas que las pirámides de Egipto. Tal vez son únicamente montañas esculpidas por los feroces vientos, pero quizá tengan otro origen. Qué maravilloso sería poder deslizarse sobre la superficie de Marte, volar sobre el monte Olimpo, el volcán más grande conocido en el sistema solar. El único canal de Percival Lowell que corresponde a la realidad es el Valle Marino. Siendo de 5000 kilómetros de largo, es difícil no verlo aún desde la Tierra. El Gran Cañón de Arizona tendría cabida en uno de sus tributarios menores. Algún día recorreremos los corredores de este Valle Marino. Deslizarse sobre las arenas de Marte es todavía un sueño. De hecho, hemos enviado misiones robot a Marte. Sus nombres son Vikingo I y Vikingo II. El problema era dónde descenderían. Sabíamos que los volcanes de Tarsis
eran demasiado altos, que la tenue atmósfera marciana no sostendría el descenso de nuestros paracaídas. El gran valle marino es muy brusco e impredecible. Las capas polares demasiado frías para que la planta de energía nuclear las conservara calientes. Había lugares fascinantes, pero eran demasiado altos, demasiado airosos, demasiado duros, suaves o bruscos, o demasiado fríos. Nos preocupaba la seguridad de cada sitio de descenso. Quizá fuimos demasiado cautelosos. Por fin, seleccionamos 2 lugares. Uno, optimísticamente llamado Utopía, para el Vikingo II. Y el otro, a 8.000 kilómetros de distancia, no lejos de la confluencia de 4 largos canales. Un sitio de descenso para el Vikingo I llamado Chryse, que en griego significa tierra de oro. Y así, después de un viaje de 100 millones de kilómetros, el 20 de julio de 1976, el Vikingo I descendió justo en el blanco de la llanura de Chryse. Hacía menos de 80 años que Robert Goddard tuvo su epifánica visión en un árbol de cerezo en Massachusetts. Después de invernar el año entero que duró su viaje interplanetario, el Vikingo despertó en otro mundo. Lo primero que hizo fue llamar a casa para notificar su feliz arribo. Comenzó a activarse de acuerdo con instrucciones memorizadas meses atrás. Primero, sacó un dedo para medir los vientos marcianos. Después, flexionando el brazo, arrojó un guante protector. Luego, el Vikingo se preparó para oler el aire y probar la tierra. Finalmente abrió los ojos para ambientarse con los alrededores. La primera tarea fotográfica del Vikingo era tomar su propio pie. En caso de que el Vikingo se hundiera en las arenas movedizas de Marte, queríamos saberlo antes de que desapareciera. Aquí en casa esperábamos anhelantes las primeras imágenes. Vikingo pintó su imagen en trazos verticales, línea por línea, hasta que con un enorme alivio vimos su pie bien asentado en el suelo marciano. Esta fue la primera imagen jamás recibida de la superficie de Marte. Las cámaras de cada aparato Vikingo revelaron una especie de desierto rocoso. Más allá del aparato mismo, vimos por primera vez el paisaje del planeta rojo. No tenía apariencia de un mundo extraño. Había rocas, dunas de arena y montes ondulantes. Todo tan natural y familiar como cualquier paisaje en la Tierra. Desde ahora y para siempre, Marte sería un lugar. Encontramos que la densidad del aire marciano era menos del 1% que la nuestra, compuesto en su mayoría por dióxido de carbono. Había cantidades más pequeñas de nitrógeno, argón, vapor de agua y oxígeno. Casi no había ozono, así que la superficie no está protegida de la luz ultravioleta del sol, como lo está la Tierra. El día más cálido era definitivamente frío, y cada noche las temperaturas descendían a 100 grados bajo cero. En invierno, la superficie estaba espolvoreada con una delgada capa de escarcha. Los sitios de descenso fueron elegidos por ser seguros y planos. Aún así, el Vikingo revolucionó nuestro conocimiento de este enmohecido mundo. Por supuesto, me habría sorprendido ver a un encanecido explorador surgir tras una duna, llevando a su mula. Sin embargo, la idea parecía extrañamente provocativa. Pero al menos mientras observamos, ningún explorador apareció por ahí. Estudiamos con excepcional cuidado cada fotografía que las cámaras radio transmitían.
pero no había rastros de los canales de Barsoom. Ninguna princesa sensual, ningún guerrero verde de 3 metros de altura, ningún Thoth, ni huellas de pisadas, ni siquiera un cacto o rata canguro. Quizá había vida dentro de las rocas o bajo la superficie. De ser así, no había dejado rastro. Durante la mayor parte de su historia, la Tierra tenía microbios, pero nada viviente lo suficientemente grande para ser visto. Tal vez sucede lo mismo en Marte. El Vikingo, sin duda, es una máquina soberbiamente diseñada e instrumentada. Extiende las capacidades humanas más allá de los confines de nuestro tiempo. Según algunos criterios, es tan inteligente como un saltamontes y según otros, solo tan inteligente como una bacteria. No hay nada denigrante en estas comparaciones, ya que la naturaleza tardó cientos de millones de años para evolucionar una bacteria y miles de millones de años para un saltamontes. En consecuencia, con tan poca experiencia, hemos progresado bastante. En ambos sitios de descenso, en Crise y Utopía, hemos empezado a cavar en las arenas de Marte. En muy pequeña escala, esas trincheras son el primer trabajo de ingeniería humana en otro mundo. El brazo robot toma muestras de la Tierra y las deposita en varios sedazos. Después son sometidas a 5 experimentos, 2 de química de suelos y 3 para buscar vida microbiana. Los experimentos biológicos del Vikingo representan un esfuerzo pionero en busca de vida en otro planeta. Los resultados son seductores, modestos, provocativos, estimulantes y profundamente ambiguos. Por criterios establecidos antes del lanzamiento, 2 de los 3 experimentos microbiológicos de Vikingo parecen haber tenido resultados positivos. Primero, cuando la tierra marciana se mezcló con una especie de sopa orgánica de la Tierra, algo en la muestra debe haberse descompuesto, casi como si hubiera habido pequeños microbios que metabolizaron, disfrutaron la sopa terrenal. Segundo, cuando los gases de la Tierra se mezclaron con tierra marciana, algo parece haber combinado químicamente los gases de la Tierra, como si tuvieran pequeños microbios marcianos capaces de sintetizar materia orgánica de gases atmosféricos. Pero la situación es compleja. Marte no es la Tierra. Como nos lo recuerda el legado de Percival Lowell, somos propensos a engañarnos. Tal vez la luz ultravioleta del Sol llega a la superficie marciana y produce cierta química que puede oxidar materia alimenticia. Tal vez existe un catalizador en el suelo marciano capaz de combinar gases atmosféricos con el suelo y formar moléculas orgánicas. Se excavaron las rojas arenas de Marte 7 veces en los 2 diferentes sitios de descenso, tan distante uno del otro como Boston de Bagdad. Lo que da esos resultados probablemente exista en todo Marte, pero ¿es vida o solo la química del suelo? Hace solamente 80 años, lo más cerca que podíamos llegar a Marte era esforzándonos para ver una imagen diminuta y oscilante a través de un telescopio en Arizona. Ahora, nuestros instrumentos han llegado a posarse sobre el planeta. El Vikingo es un legado de H.G. Wells, Percival Lowell y Robert Goddard. La ciencia es una empresa de colaboración que vincula a las generaciones cuando nos permite ver el punto lejano de un nuevo horizonte. Recordamos a los que prepararon el camino y lo vemos también en su nombre.
En cada vikingo hay un micropunto en el que están inscritos en letras pequeñas los nombres de 10.000 hombres y mujeres responsables de esta espléndida hazaña. Uno de los nombres en este micropunto es el de un amigo mío, un notable microbiólogo llamado Wolf Wisniak. Él fue el primero en construir una máquina para buscar microbios en otro mundo. Sus amigos la llamaron la trampa del lobo y contenía un cierto nutriente líquido al cual se le agregaría tierra de Marte y cualquier microbio al que le gustara el alimento crecería en este medio ambiente y así lo poblaría. La trampa del lobo fue seleccionada para ir con el vikingo a Marte, pero la NASA es particularmente vulnerable a cortes de presupuesto y la trampa del lobo fue rechazada como medida de economía. Esto fue un golpe terrible para Wisniak, quien había trabajado 12 años en ella. Otros habrían abandonado el proyecto, pero Wisniak era un hombre dedicado y apacible. Decidió entonces estudiar el ambiente más parecido a Marte en este planeta, los valles áridos de la Antártida, que por mucho tiempo se pensaron sin vida. Wisniak creía que si lograba encontrar microbios que crecieran en estos áridos yermos polares, las probabilidades de vida en Marte aumentarían. Así, en noviembre de 1973, Wisniak se quedó en un valle remoto de las montañas Asgard, en la Antártida. Instaló cientos de pequeños recolectores de muestras, versiones en miniatura de los experimentos microbiológicos del vikingo. El 10 de diciembre abandonó el campamento para recuperar algunas muestras y jamás regresó. Se había aventurado en una región inexplorada, aparentemente resbaló en el hielo y cayó en un desfiladero de más de 100 metros. Tal vez algo atrajo su atención, un probable hábitat para microbios o una mancha de verdor donde no debía haberla. La última anotación en su libreta fue: Estación 202 recuperada, 22:30 horas. Temperatura del suelo, menos 10 grados. Temperatura del aire, menos 16 grados. Había sido una temperatura típica de verano para Marte. Algunas de sus muestras se recuperaron más tarde y los colegas de Wisniak descubrieron que en realidad hay vida en los áridos valles de la Antártida, por lo que la vida es más tenaz de lo que imaginamos. Este hecho puede resultar ser muy importante para la historia futura de Marte. Vendrá un tiempo cuando Marte sea totalmente explorado. ¿Qué sucederá? ¿Qué debemos hacer en Marte? Si existe vida en Marte, entonces creo que no debemos hacer nada por perturbar esa vida. Marte, así, pertenece a los marcianos, aunque estos fuesen solo microbios. Pero suponiendo que en Marte no haya vida, ¿seríamos en algún sentido capaces de vivir allá, de poder hacer a Marte habitable como la Tierra, de darle forma terrena a otro mundo? Aún un mundo tan bello como Marte plantea ciertos problemas para nosotros. Hay muy poco oxígeno, no hay agua líquida y hay demasiada luz ultravioleta. Pero todo esto tendría una solución si tuviéramos más aire. Con presiones atmosféricas más altas sería posible tener agua líquida. Con más oxígeno seríamos capaces de respirar la atmósfera y así también se formaría ozono para proteger al planeta de la luz ultravioleta del Sol. La evidencia de agua líquida en el pasado sugiere que Marte tuvo una atmósfera más densa que no pudo escapar totalmente al espacio. Tiene que estar en alguna parte del planeta. En el hielo, probablemente en el subsuelo, pero en mayor proporción en las actuales capas polares. Para vaporizar las capas polares tenemos que calentarlas, preferentemente cubriéndolas con algo oscuro para absorber más luz solar. Esto tendría que ser algo económico y capaz de hacer copias de sí mismo. Existen dichas cosas y las llamamos plantas. Necesitaríamos evolucionar plantas oscuras por medio de la selección artificial e ingeniería genética que pudieran sobrevivir al ambiente severo de Marte. Estas plantas podrían sembrarse en el vasto espacio de las capas polares marcianas. Ahí enraizarían, se extenderían, producirían oxígeno, oscurecerían la superficie, derretirían el hielo y liberarían a la antigua atmósfera marciana
de su largo cautiverio. Podríamos imaginar un tipo de Johnny Appleseed marciano, robot o humano, paseando por los helados yermos polares en un esfuerzo que beneficiaría a las generaciones por venir. Pero todo esto podría tardar cientos o miles de años. También podríamos querer llevar el agua liberada de las capas polares derretidas a las regiones ecuatoriales más calientes. Y hay una forma de hacerlo, construyendo canales. Pero eso es exactamente lo que Percival Lowell creyó que estaba ocurriendo en Marte en su época. La idea de una red de canales construida por marcianos puede resultar una extraña premonición. Porque si al planeta alguna vez se le da forma terrestre, sería obra de seres humanos, cuya residencia permanente y filiación planetaria es Marte. Y los marcianos seremos nosotros. Cosmos actual. Marte es actualmente muy importante para el medio ambiente global de la Tierra. Su superficie antiséptica es una advertencia de lo que puede suceder si no existe una capa de ozono. Sus grandes tormentas de polvo y el consiguiente enfriamiento de su superficie jugaron un papel en el descubrimiento del invierno nuclear, el cambio en el clima de la Tierra que podría ser causado por una guerra nuclear. Así que, aunque no tuviéramos espíritu aventurero, aún así tendría sentido apoyar la exploración de Marte. En años recientes ha habido un creciente interés por organizar la primera expedición de humanos para ir al planeta Marte. Primero necesitamos más misiones robóticas, incluyendo vehículos exploradores, globos y el regreso de misiones a prueba, y más experiencia en vuelos espaciales de larga duración. Pero con el tiempo, si todo sale bien, la nave o naves interplanetarias serían construidas en órbita de la Tierra para ser lanzadas en un largo viaje a Marte, sobre cuya superficie se posaría un módulo de descenso. La tripulación descendería para dejar las primeras huellas humanas en otro planeta. La Unión Soviética ha dado prioridad a Marte en su agenda espacial y ha pedido que los Estados Unidos se unan a ellos en futuras expediciones robóticas y humanas. Los Estados Unidos anunciaron un programa que contempla una misión de humanos a Marte y la organización de medidas de cooperación con la Unión Soviética y otras naciones. En mi opinión, hay algo maravillosamente apropiado en que los dos adversarios de la Guerra Fría, cuyas armas nucleares han puesto en peligro a los habitantes de la Tierra, trabajen juntos en un esfuerzo pacífico de alta tecnología y orientado al futuro, en beneficio de toda la humanidad. Eso sería muy costoso, por supuesto, aunque no tanto si muchas naciones comparten los gastos. La cuestión principal sería si las necesidades, aún no satisfechas de muchos en la Tierra, deben recibir prioridad. Pero sin duda esa es una cuestión que debe ser dirigida a los presupuestos militares, actualmente de $1 billón al año. En todo el mundo, es mucho dinero. Se han propuesto justificaciones para el viaje a Marte en términos de exploración científica, desarrollo de tecnología, cooperación internacional, educación, el medio ambiente. Algunos lo ven como la respuesta obvia al llamado del futuro. Algunos más piensan que debemos investigar las misteriosas formas, incluyendo una que se asemeja a un enorme rostro humano. Personalmente creo que esta, como cientos de otras mesetas inmensas, fue esculpida por los vientos veloces. Pero si hemos de ir, bien podríamos investigarlas. Un grupo heterogéneo de dirigentes norteamericanos apoya este programa. Imagino a los emisarios de la Tierra, ciudadanos de muchas naciones, aventurándose en el valle de un antiguo río en Marte, tratando de comprender cómo un mundo tan semejante a la Tierra se convirtió en una edad de hielo permanente, y buscando señales de vida en antiguas riberas. A la larga,
La importancia de tal misión sería nada menos que la conversión de la humanidad en una especie multiplanetaria.